Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar ecuaciones diferenciales y las vamos a resolver con la ayuda de la transformada de Laplace y mediante un método muy sencillo. Recordemos primeramente la definición de la transformada de una derivada. Sabemos que la transformada de Laplace de una función f de t, por definición sabemos que es L evaluado, donde se evalúa f de t es igual a la integral de 0 a infinito de a la menos s de t por f de t multiplicado por d de t igual a f de s. Esta es la definición de la transformada de Laplace. Bueno, aquí tenemos lo que es la definición de la transformada de Laplace, cuya intención es cambiar una función que depende de t a una función, una función f minúscula que depende de t, cambiarla a una función f mayúscula que dependa de s. Entonces, la cuestión de la transformada de Laplace es agarrar una función que dependa de f de t, trasladarla a f de s, resolver el problema en f de s para regresar a f de t, donde es el problema original que estábamos buscando. Muy bien, entonces tenemos que ahora, en vez de calcular la transformada de Laplace de f de t, vamos a ver qué nos sale si calculamos la transformada de Laplace de f' de t. Entonces vamos a sustituir la derivada de f de respecto de t, o f' de t, que es lo mismo aquí y acá, para ver qué nos sale con su transformada de Laplace. Sustituimos acá y acá, nos queda esta parte de acá abajo. Entonces, para eso vamos a usar, ¿qué nos sale para calcularlo? Vamos a usar integración por partes. Por ejemplo, aquí para utilizar integración por partes, vamos a llamar a u, vamos a elegir a u como esta, e a la menos s de t. Vamos a derivar u. La derivada de u pues es la exponencial, es ella misma, multiplicada por la derivada del argumento, la derivada de menos s de t. La derivada de menos s de t pues es menos s, y es por eso que se multiplica aquí, multiplicado por d de t. Vamos a elegir como la diferencial de v toda esta parte. Entonces toda esta parte va a ser la diferencial de v. Integramos de ambos lados y v va a ser igual. Entonces, como integramos f' de t, pues va a ser f de t. Ahora vamos a sustituir todas estas partes. U la vamos a sustituir aquí. Diferencial de u la vamos a sustituir aquí. Y v la vamos a sustituir aquí. Entonces, también podríamos sustituir en la parte izquierda, pero lo necesario para resolver la integral es la parte derecha. Entonces vamos a comenzar a sustituir. Entonces esta es la definición de la que arrancamos, la transformada de f' de t, la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t por f' de t por d de t, utilizando integración por partes, es decir, esta fórmula: un día vi una vaca vestida de uniforme, sustituimos, eso es igual a e a la menos s de t por f de t, evaluada de 0 a infinito, ya que es integral definida, menos la integral de 0 a infinito menos s por e a la menos s de t multiplicado por f de t. Entonces, vamos a simplificar un poco esta parte. Esta parte la dejamos igual por el momento. Este menos s, menos por menos da más s. Sacamos s como constante de integración, 0 a infinito, e a la menos s de t por f de t, dt. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Simplificando un poco, esta parte es evaluada a infinito. Entonces, para simplificar la operatividad de esto, porque no podemos operar en infinitos, vamos a expresarlo como un límite. En vez de ser infinito, vamos a llamarlo p, y vamos a sujetarlo a un límite cuando p tiende a infinito. Entonces esto ya podemos calcularlo de forma normal, y esto ya no podríamos calcularlo porque estamos calculando en base a un infinito, y aquí ya podríamos calcularlo de manera algebraica y luego sustituir el infinito para ver qué nos da. Esta parte, pues por definición, es la transformada de Laplace de la fórmula, de la función f de t,
esta la dejamos tal cual así. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a evaluar esta parte de P a 0. Entonces primero evaluamos P sustituyendo P aquí y P acá. Entonces un enorme paréntesis, E a la menos S de P por F de P, menos, evaluando el 0 acá y el 0 acá, queda E a la menos S por 0 por F de 0. Y bueno, aquí S, pues ya tenemos la transformada de Laplace de F de T. Continuamos simplificando. Bueno, este límite lo vamos a pasar para acá. Como este límite no afecta a este número, pues se queda igual. Es E a la 0 o cualquier número elevado a la 0, porque 0 por menos S es 0, vale 1. Es por eso que este sale aquí así. F de 0, esta parte, pues vamos a evaluarla. El límite cuando P tiende a infinito de E a la menos S de P vale 0. Si fuera S de P positivo, pues valdría infinito, pero aquí vale 0 porque es negativo. Más S por L por F de T. Entonces, como este límite vale 0, pues aquí tenemos 0. 1 por F de 0, pues es F de 0. Y por definición L de F de T, pues también podemos expresarlo como F de S, ya que esto viene en la definición de la transformada de Laplace. Pasar una función con argumento T a una función con argumento S. Entonces, es lo que hacemos aquí. Entonces, S por F de S, que es esta parte, menos F de 0 es lo que nos queda. Entonces ya deducimos cuál es la fórmula de la transformada de las derivadas. Entonces deducimos que la transformada de Laplace de una derivada f' de t es igual a f s de, por f de s menos f de 0. Y este vamos a llamarle fórmula 1, donde f de t es una función con una derivada, al menos. De igual forma se puede deducir la fórmula de la transformada de Laplace de la segunda derivada. F' de f de t es igual a s cuadrada por f de s menos s por f de 0 menos f' por 0. Vamos a llamarle fórmula 2. Y la transformada de Laplace de la tercera derivada, sea f de t una función derivable al menos 3 veces, entonces L por f' de t es igual a s cúbica por f de s menos s cuadrada por f de 0 menos s por f' de 0 menos f' minúscula evaluado en 0. Entonces, cuando vean una tercera derivada, segunda o primera, van a utilizar lo que es la fórmula 1, ya sea la fórmula 2 o la fórmula 3. Entonces aquí tenemos que f de t tiene que ser derivable al menos 2 veces en la fórmula 2, en la fórmula 3 debe ser al menos derivable 3 veces, y en la fórmula 1 debe ser derivable por lo menos una vez. Entonces estas son las fórmulas que nos van a permitir atacar lo que son los futuros ejemplos para ecuaciones diferenciales. Debido a la duración, bueno, larga duración de este video, de la introducción teórica, entonces veremos ejemplos en el siguiente video. Bueno, veremos al menos un ejemplo en el siguiente video. Este video trató más que nada de explicar lo que es de forma teórica la transformada de una derivada. De todos modos agradezco la atención a este video y pues muchas gracias, y cualquier duda me puedes mandar, o si tienes alguna inquietud de saber cómo se demuestra la derivada la transformada de una segunda derivada o de una tercera derivada, podemos resolverlo en futuros videos. Muchas gracias.